Ya, acá no, me falta explicar, acá en esta parte está el centro de giro. Ya le voy a poner una letra C y una G nada más. Ya, ¿cuáles son los elementos de giro? El objeto, en primer lugar, tiene una posición. Esta es la posición inicial. Acá lo están viendo, ahí lo estamos definiendo como si sería un punto. Este objeto, ahora lo estamos viendo como un punto, pero más adelante este podría ser una recta, este podría ser un plano, o podría ser eh, distintos elementos que hemos visto ahora, ¿no? Sí, podríamos ver ya, ¿no?, una intersección de repente de dos rectas, ya, un plano en posición oblicua, en posición general. Este objeto lo vamos a hacer rotar alrededor de un eje, ¿no? Este lo llamamos el eje de giro. Pero cuando este objeto empezamos a hacerlo rotar, podemos hacer rotar en dirección horaria o en dirección antihoraria, ¿ya? Entonces, ahí tienen ustedes libertad para hacer rotar en cualquier dirección. No hay una regla que les limita a ustedes para que digan, no, no tienes que girar en esa dirección. Ustedes pueden girar en cualquiera de estas dos direcciones al objeto. Pero cuando hacen ese tipo ya de desplazamiento alrededor del eje, este objeto va a rotar, va a desplazarse alrededor de una superficie plana, ¿no? A este es lo que le llamamos el plano de giro, ¿no? El plano de giro, entonces, es un plano perpendicular al eje de giro. Y alrededor de ese plano es donde se va a desplazar el objeto. Entonces, siempre el plano de giro, que le abreviamos a veces con la letra P y la G nada más, ¿no? PG le decimos plano de giro, siempre es perpendicular al eje de giro, ¿no? Entonces, el objeto, cuando se desplaza en dirección horaria o antihoraria, ¿no?, va a desplazarse generando una trayectoria también circular, ¿no? Entonces, esta trayectoria de giro que estamos indicando acá, y esa es la trayectoria circular que está definida por un radio, ¿no? Este R que ven acá es el radio de giro, ¿no? R, radio de giro. Ya, entonces, radio de giro se genera como cuando ya tienen el objeto, va a ser la distancia que hay desde el objeto hasta el eje de giro. Con ese radio de giro se desplaza generando una trayectoria circular, como están viendo acá con líneas discontinuas, ¿no? Ahora, el observador está en una posición definida, ¿no?, en el espacio, observando este desplazamiento. Hay un momento que el objeto lo ubicamos en la posición P', ¿ve? Cuando ubicamos en la posición P', podía haberse desplazado en esta dirección o en la dirección horaria, en cualquiera de los dos. Pero ese desplazamiento que hay entre un punto y la posición P', lo medimos por un ángulo de giro, ¿ve? Entonces acá están viendo, hay un ángulo de giro, en este caso es θ grados, ¿no? Se ha desplazado, por ejemplo, dirán, un ángulo de θ grados desde la posición P hasta la posición P', ¿no?, siguiendo una trayectoria circular, ¿no? Posteriormente también puede ser de que este mismo objeto se haya desplazado hasta una siguiente posición, ¿no? Vamos a ver que esta es la siguiente posición, ahora esta será la posición P segunda. Esa posición es también, se encuentra a una distancia R del centro de giro, ¿no? Y el ángulo
de desplazamiento podemos medirlo en esta dirección antihoraria o también puede ser en esta dirección horaria. ¿Cuántos grados de desplazamiento acá será? Vamos a poner que hay alfa grados, ¿no? El objeto, siguiendo la dirección horaria, se ha desplazado a alfa grados y ahora está en la posición P segunda, ¿no? ¿Qué significan estas posiciones del objeto? Desde la posición inicial, que pasa en un instante a la posición P', luego está en la posición P2, puede haber más posiciones. Cada una de estas posiciones vienen a ser las soluciones gráficas del problema. O sea, cuando llega a definir la ubicación P', cuando llega a definir la posición P segunda, ¿no? Es que el objeto desde la posición inicial se ha desplazado un ángulo θ grados o un ángulo alfa grados para llegar a esas nuevas posiciones. A esas posiciones también le llaman posición rotada. A ver, la pregunta es hallar la posición rotada, ¿no? Del punto P, dice. ¿Para qué? Cuando llega a esta posición es porque está cumpliendo la condición del problema. ¿Cuál puede ser el enunciado del problema para que digan que esta es la posición, ya como una primera solución, como una segunda solución y puedan haber más soluciones? La condición del problema puede ser, dice, si este trata de un punto, dice encontrar la nueva posición del punto, ¿no? Para que se desplace un ángulo de 90 grados, por ejemplo, ¿ya? Un ejemplo simple. Entonces alfa tiene que ser 90 grados, que puede ser en esta dirección, o, que digo, teta puede ser 90 grados, o también alfa tiene que ser 90 grados. Entonces dirán, el punto tiene dos soluciones. Se puede desplazar 90 grados en la dirección antihoraria y ya tiene una nueva posición. Se puede desplazar 90 grados en la siguiente dirección horaria y tiene una nueva posición. Las dos posiciones cumplen la condición del problema, ¿no? Se desplaza 90 grados y ahí está el punto nuevamente, ¿no? Es un ejemplo sencillo. Pero otra podría ser de que ya este punto ya no es un punto, en realidad es una recta, ¿no? Ahora en vez de este punto lo reemplazamos por una recta. Y la pregunta puede decir, ¿cuántos grados debe desplazarse esta recta alrededor de este eje de giro para que esta recta llegue a ser paralela a otra recta que podemos tener por acá dibujada, ¿no? Entonces ustedes van a hacer este recorrido y cuando llegue acá, a esta posición P', es probable que esa recta ya es paralela a la recta que tenemos por ahí como dato. Entonces decir, mire, el objeto tenía que rotar θ grados para que cumpla la condición de problema, o sea, para que esta recta, que estaba en posición inicial, ¿no? Luego de este primer desplazamiento, ya es paralela. O también pueden decir, mira, ahora si se sigue desplazando el objeto y llega a esta nueva posición 2, midiendo el ángulo en esta dirección, o si medimos alfa grados en esta dirección, resulta que acá también, en esta posición, el objeto es paralela a esa recta, ¿no? Suponiendo que el objeto inicial era una recta, ¿no? Entonces, si acá cumple la condición del problema, y en esta posición también cumple la condición del problema, entonces las dos posiciones se convierten en soluciones gráficas del problema. Entonces, en esta parte, en este capítulo de giros, ¿no? Repito, el objeto puede ser un punto, puede ser una recta, puede ser un plano, ¿no? O puede ser rectas y planos que están ubicados acá. Y este es lo que vamos a rotar para que cumplan determinadas condiciones del problema. Estas nuevas posiciones vienen a ser ubicaciones en la cual satisface la condición del problema, ¿no? Y los elementos de giro siempre va a estar presente indirectamente. En el enunciado del problema de repente simplemente les empiezan a dar posiciones iniciales, les describen qué es el objeto. Les pueden dar en forma directa o indirecta el eje de giro. Ustedes ubican y luego ya les dan condiciones al problema, ¿no? Que la recta, o si se trata de una recta, que sea paralela a una recta. Si es un plano,
¿Cuánto debe rotar el plano? Dice, para que sea perpendicular de repente a otro plano que tenemos por acá. ¿Cuánto debe rotar este plano para que sea paralelo a otro plano? ¿Cuánto debe rotar este plano para que pueda contener a una recta que puede estar por acá suelta? ¿No? Entonces, estas son las condiciones. Siempre cuando ya estamos en este capítulo de giro, siempre van a ver que va a estar condicionado, las soluciones gráficas van a estar indicando cuánto es el ángulo de desplazamiento, ¿no? A veces está en la pregunta relación de esta manera. Dice, ¿cuánto debe ser el mayor ángulo de giro? ¿No? Vamos a suponer que este es el caso. Entonces ustedes dirán, a ver, si me desplazo en esta dirección horaria, recorro alfa grados. Si me voy siguiendo una dirección antihoraria, es teta grados. ¿Cuál es mayor, alfa o teta? Ah, de repente dices teta. Entonces dirán, siguiendo la dirección, ¿no? Antihoraria, teta grados es el mayor desplazamiento. Ha rotado un mayor ángulo de giro para poder llegar a esta posición. Y esta vendría a ser la solución, ¿no? Si me están condicionando al ángulo. Pero sin embargo, esta es una solución, pero alfa es menor que teta, vamos a poner, ¿no? En ese caso, si la pregunta era mayor, ya solamente daré esta respuesta, el otro ya no doy, ¿no? Entonces, por ahí también van a venir las condiciones del problema, ¿no? Hay veces que puede tener más de 2 soluciones, puede tener 3, 4 soluciones. Entonces, ahí de repente ya para no dar todas las respuestas, le dirán, solamente indique el que me permite hacer el mínimo desplazamiento. Entonces buscarán cuál de estos ángulos es el más pequeño, el que está más cerca a la posición inicial, y dirán, esa es la respuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que van a ver de acá para adelante. No sé si tienen alguna pregunta, alumnos. Muy bien, entonces continuamos. Un poco para que entiendan también cómo se resuelven estos tipos de problemas usando la geometría descriptiva tradicional, usando los instrumentos manuales de dibujo. No el CAD 3D que ahora estamos viendo. Para que entiendan un poco de eso, acá estamos presentando un depurado. Y acá tiene un punto en el espacio que se está desplazando alrededor de un eje. El eje de giro vertical están viendo por acá. El punto A, repito, que puede ser un punto, que puede ser una recta, que puede ser un plano, se está desplazando. Y luego ha llegado a una posición A', ¿no? Y probablemente en esta posición ya cumplió la condición de problema. ¿Cuánto se ha desplazado hasta esa posición? Beta grados. Pero todo este desplazamiento se realizó en un plano perpendicular al eje de giro. En este caso, el plano de giro, este desplazamiento que se ha realizado de A a A', también acá hay una flechita, ¿no? Cuando hacemos la presentación en un depurado donde que acá aparece, vamos a ver que acá está el plano horizontal, ¿no? Y por acá el plano frontal. En una vista horizontal, este plano de giro lo estamos viendo como una recta, ¿ve? El desplazamiento que va de A hacia el punto A1, siguiendo una trayectoria circular, acá lo estamos viendo como si sería una recta, ¿ve? Está desplazando desde la posición A, A', a un A1'. Mientras que en el plano frontal le estamos viendo en verdadera magnitud. En este caso estamos viéndolo en verdadera magnitud. En esta vista, ahí lo ven, el punto A se está desplazando con la trayectoria circular, pero esa trayectoria acá lo estamos presentando como sería un desplazamiento lineal, ¿no? Va desde A hasta un A1.
Ahora, en esta vista le están poniendo para distinguirlo que este punto A es diferente a', este A1'. Están en dos planos distintos. Bien, acá vamos a hacer otro tipo de ilustración. Ustedes en el AutoCAD pueden hacer esto, ¿eh? Pueden dibujarse una línea de pliegue HF, una línea horizontal. Y como datos iniciales podemos tener este par de rectas negras que están viendo acá, ¿no? Esta recta AB, esta es la proyección de la recta B en el plano horizontal, que le representamos como BH y AH, ¿no? La misma recta AB en el plano frontal lo vemos así. AF y BF también. AB horizontal y AB frontal son las proyecciones de una recta en el espacio, de una recta AB. Pero ¿cuál es la pregunta? A partir de estos datos iniciales, de esta proyección de AB horizontal en el plano horizontal y de esta proyección de AB en el plano frontal, la pregunta sería, ¿cuánto mide en el espacio la recta AB, de A hacia B? ¿Cuál es su verdadera magnitud de AB? Si acá estamos viendo que esta es su proyección en el plano horizontal y acá estamos viendo la recta proyectada en el plano frontal. Lo que queremos es encontrar la distancia que hay desde el punto A hasta B, pero en verdadera magnitud, o sea, su longitud real en el espacio, o sea, en forma tridimensional, a partir de las proyecciones. Entonces, si se acuerdan antes, cuando hemos iniciado hemos estado en el capítulo de rectas, me parece. Si queríamos dar respuesta a esa pregunta, simplemente trazábamos una línea de pliegue paralela a la proyección de la recta AB, ¿no? Este lo podíamos hacer a partir del plano horizontal, o también podíamos hacerlo acá, a partir del plano frontal. Trazamos una línea de pliegue paralela a AB frontal y seguimos todo el procedimiento que vamos a hacer a continuación. Luego de trazar esta paralela, en este plano auxiliar número 1, ¿no?, estaba ya garantizado que podíamos encontrar la verdadera magnitud de la recta AB en el espacio. ¿Y cómo lo encontramos? Pues acá está marcada con verde, mira, esta distancia que hay desde el punto A perpendicular a la línea de pliegue HF con color verde. De acá del punto B también una perpendicular a la línea de pliegue HF. Esta línea verde vamos a suponer que mide n unidades, o B unidades, digamos. Y esta otra que mida m unidades. ¿Ya? Su longitud de esta línea verde, de esta otra línea verde mide m. Ahora, a continuación, ustedes vienen a este plano auxiliar 1 y siguiendo una línea perpendicular a esta línea de pliegue 1H. Esta es la línea de pliegue 1H, que ahí no sé si lo notan bien. Acá está. Esta línea de pliegue 1H, en la vista auxiliar 1 vamos a encontrar la verdadera magnitud. ¿Pero cómo? Miren esta longitud que está en verde, ¿ya? Y luego a la misma longitud B unidades marcan acá, trazan una línea, mejor dicho, perpendicular a la línea de pliegue de longitud B unidades. Esta línea verde tiene la misma longitud que esta línea verde que he puesto acá. Luego acá, esta longitud M unidades, que es esta longitud de esta línea verde acá, de la línea de pliegue HF a BF, de acá de la línea de pliegue H1, de acá traza una línea perpendicular a esta de la misma longitud, o sea, mejor dicho, de M unidades. Entonces vendría a ser toda esta línea.
hasta aquí. Luego, una vez que han trazado estas dos líneas de la misma B y M, conectan, unen este punto de acá con el otro punto y les va a salir esa línea de color magenta, ¿no? Y por lo tanto, ese vendría a ser la verdadera magnitud. La línea que están viendo ahí en color magenta, esa es la verdadera magnitud del segmento AB, ¿ya? Que acá están viendo sus proyecciones, o sea, acá estamos viendo a partir de estas proyecciones hemos logrado encontrar su longitud real que hay entre A hacia B, ¿no? Bueno, eso lo hemos hecho cuando hemos explicado la parte de la recta y las posiciones generales. Cuando hoy hablábamos de la recta, no sé si recuerdan de las posiciones particulares de la recta, que tenían distintos nombres. Por ejemplo, se llamaba recta horizontal, es la recta que tiene una posición paralela al plano horizontal y su proyección de esa recta en el plano horizontal es en verdadera magnitud, ¿no? Entonces, con esos análisis que hicimos esa vez de la recta con las posiciones particulares, de ahí es lo que damos utilidad a una de ellas y para demostrar esta forma de encontrar la verdadera magnitud de una recta, usando un depurado. Ahora podemos encontrar esa misma recta en verdadera magnitud, pero usando el tema de giros, ¿ya? Con giros podemos llegar a este mismo resultado a partir de los datos iniciales. ¿Cuáles son los datos iniciales? Este par de rectas proyectadas en las vistas horizontal y frontal. Entonces vamos haciendo acá la demostración. Esta misma recta AB, acá lo están viendo, ¿eh? Acá tiene la recta AB en el plano horizontal, ¿no? AB en el plano horizontal. Esta misma recta AB en el plano frontal también acá lo tienen, ¿eh? Acá, bueno, está tapado por esa parte, pero acá tienen A en el plano frontal. Acá también tienen a B en el plano frontal. Eso es el mismo de acá. ¿Cómo encontrar esta verdadera magnitud, pero sin usar ya este tipo de vista auxiliar 1 que han visto hemos tenido que hacer esta proyección? Sino más bien usando el capítulo de giros, haciendo un giro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, regresamos a lo que hemos visto acá. ¿Cuáles son los elementos de giro? Entonces, si yo voy a usar este tema de giros, lo primero que debemos es utilizar todos los elementos de giro. Ya tengo el punto que voy a rotar, alrededor de que tengo que buscar mi eje de rotación en primer lugar. Si voy a desplazar alrededor de este eje, entonces ya tengo de hecho mi radio de giro, que viene a ser este R que aparece acá. Si ya tengo mi radio de giro, ya puedo definir mi trayectoria circular, y esa trayectoria circular se va a desplazar alrededor de un plano de giro. Entonces todo eso, vean acá. Entonces a partir de este dato inicial AB, elijo mi eje de giro. Mi eje de giro podría estar en cualquier punto, si quieren lo ponen en A, en B. En este caso se apueste entre A y B en un punto cualquiera, acá. Acá se ha elegido como el centro de giro. Y el eje de giro es esta línea que están viendo acá vertical, ¿no? O perpendicular a la línea de pliegue HF. Este viene a ser el eje de giro. En este caso, se está haciendo lo siguiente. Alrededor de este eje de giro, voy a desplazar con un fin en la recta B. ¿Cuál es mi objetivo? Encontrar la verdadera magnitud de la recta B. Entonces, como ya no voy a usar ahora vistas auxiliares, sino estoy usando giros, ya he elegido mi eje de giro. Entonces decimos, muy bien, esta es la recta B, lo voy a girar. Pero empieza a girarlo y se van a dar cuenta, ¿pero para qué voy a girar? Voy a girar hasta una determinada posición en la cual yo pueda encontrar esta verdadera magnitud. Entonces, cuando hacemos el análisis, está muy bien. Si voy a rotar esta recta B, tengo que empezar
a rotar hasta que tenga una posición paralela, ¿ya? Hasta que tenga una posición paralela a la línea de pliegue HF. ¿Y por qué paralela? Así como han visto acá, ¿ve? Cuando la línea de pliegue es paralela a la recta, en este plano auxiliar 1 está garantizado que esta recta que es paralela a este plano se va a proyectar en verdadera magnitud. Acá pasa lo mismo, ¿ve? Si esta recta entonces yo lo voy a rotar, es con un objetivo. La rotación hace de que esta recta de color negra en un determinado momento va a tomar la posición de la recta de color rojo. Y esa posición es paralela a la línea de pliegue HF. Y cuando logramos hacer eso, está garantizado que en este plano auxiliar, en este plano frontal, yo voy a encontrar la verdadera magnitud de la recta. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya, entonces, vamos a rotarla. Haz de cuenta, he hecho centro en A y con un radio A, vamos a llamarle el centro de giro O, ¿ya? Con AO como radio, usando como radio de giro AO, haciendo centro en A, trazo una circunferencia. Y esta empieza a desplazarse siguiendo una trayectoria circular, ¿no? Empieza a desplazarse y va a llegar a esta posición, ¿ya? Entonces voy a poner acá una flechita en señal de que está desplazándose así. De A horizontal se ha desplazado a A1. Y B también con este radio, BO, con este radio empieza a desplazarse siguiendo una trayectoria circular que acá lo están viendo. Y llega a tomar la posición B1. Siempre hay que diferenciarlo, la posición inicial y la posición rotada. De A hacia la posición A, hasta la nueva posición, no le puedo poner acá la misma letra A, porque diríamos qué cosas A y A, ¿no? Entonces hay que distinguirlo, cuál es posición inicial y cuál es rotada. En algunas bibliografías van a encontrar así, si es A rotada, o sea, en una nueva posición, le ponen un A'. Si es una segunda posición, o sea que también cumple un A segunda. O un A3 le ponen, un A3. En este caso le he puesto con números. A1, una primera posición rotada, ¿no? Puede ser un A2, acá pongo la letra A, el número 2, y así puedo ir poniendo, ¿no? Entonces, pero siempre hay que distinguir de la posición inicial y la posición rotada. Y acá están viendo, entonces, de A se ha desplazado hacia la posición A1. De la posición inicial B se ha desplazado a la posición B1. Ya estas son posiciones rotadas de A y esta es posición rotada de B. Y se ha desplazado un ángulo alfa grados, ¿ve? Alfa grados, para que pueda estar en la posición A1. Y este ángulo es la misma, alfa grados. Muy bien, de A a A1 se desplaza y acá tenemos los puntos rotados. Ahora, ¿qué sucede en el plano frontal? Si acá se ha generado una trayectoria circular, en el plano frontal, más bien su desplazamiento es paralelo a la dirección de la línea de pliegue HF. Por ejemplo, de A para llegar al punto A1, ¿no? No sé si se fijan acá en esta zona. Este de A hacia A1 es una recta paralela a la línea de pliegue HF, ¿ya? De acá ya no lo voy a poner línea para ya no se va a notar. Pero acá le estoy explicando que de A hacia A1 es una recta paralela a la línea de pliegue HF, ¿no? Por A se ha trazado una recta paralela hasta que se intersecta a esta línea de referencia de color magenta que están viendo acá, perpendicular a HF que viene de la posición rotada A1. Cuando se intersecta esta línea horizontal, ¿no?, encontramos la posición A1 en el plano frontal, ¿no? Lo mismo hacemos con B. B, que tenía inicialmente esta posición, o este de acá, ahora se desplaza hacia el B rotada, siguiendo una dirección paralela a la línea de pliegue HF, ¿no? O sea, una línea paralela. Trazo y se intersecta con esta línea de referencia de B1, ¿ve? Que viene acá. Cuando se intersecta, encuentro acá un punto B1 frontal.
Muy bien. Entonces, en el plano frontal ya tengo estos dos puntos, ¿ve? A1 y B1. Ahora, el siguiente paso es conectarlos, esos dos puntos, ¿ve? Cuando conectamos A1 con B1, con esa línea de color magenta gruesa, esto es ya el resultado. Este viene a ser la verdadera magnitud, ¿no?, de la recta AB. Y le he puesto con el mismo color para que se distinga que es igual acá. Cuando ustedes miden esta longitud, va a ser de la misma longitud que le hemos encontrado con este otro método, método inicial. Ahora este es con el método de giros, ¿no? Se resume, el método de giros hace lo mismo de lo que ya hemos estado viendo antes, solo que esta vez ahora es usando la rotación, ¿no? Usando la rotación podemos llegar a encontrar los mismos resultados que hemos aplicado hasta ahora a los otros métodos, ¿no? ¿Alguna pregunta, alumnos? Muy bien, pero ahora Profesor, sí, ¿eso lo puedo hacer en AutoCAD ahorita? pues sí, ese es del AutoCAD. ¿No lo podría hacer? Sí, todo se puede. Ujú. Solo por el tiempo nomás es A ver, le voy a hacer pero rapidito así el giro nada más, ¿ya? A ver, que cargue el AutoCAD para ya. Ya, acá voy a dibujar nada más las... No estoy entrando a 3D por si acaso. Ya, he dibujado acá y vamos a suponer que tengo acá un par de vistas. Como pueden ver, he dibujado un par de rectas de color negra, ¿ya? Este par de rectas de color negra vienen a ser las proyecciones y acá está el plano horizontal y por acá está el plano frontal. Entonces, si nos dan sus proyecciones horizontal y frontal de esas rectas, y nos dice encuentren su verdadera magnitud, ¿no? Lo voy a hacer usando giros directamente, ¿no? Ahora lo pueden hacer el giro inclusive desde acá. Acá podrían hacer el giro. En este ejemplo hemos puesto el centro de giro en un punto cualquiera de este, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, también pueden hacerlo por acá. El centro de giro pueden elegir por acá. Ya bueno, para que sea similar a lo que está en la diapositiva, lo vamos a poner un punto por acá. Voy a marcar. Vamos a programar un tipo de punto. Voy a elegir un punto como el centro del eje, o por donde se ubique el eje giro, por donde sea. Vamos a poner que esté por acá. Por ese punto significa que va a pasar mi eje de giro. Es el centro de giro que estoy eligiendo ya. Alrededor de esto voy a hacer rotar, ¿no? ¿Con qué finalidad rotamos? Con la finalidad de que esta recta tenga una posición paralela a la línea de pliegue que estoy señalando acá, que es la línea de pliegue horizontal frontal. Si este lo roto hasta que sea paralela a este, significa que acá, en esta vista, me va a dar
verdadera magnitud, la recta AB que están viendo acá, ¿no? Entonces rotamos. Hacemos la rotación. Centro en este punto. Haz de cuenta que estarían haciendo esto con su compás, ¿no? Con radio igual a esta distancia, giran. Con este radio se dan cuenta que he girado. ¿Hasta qué? Hasta que llegue a tomar una posición horizontal. Este ha rotado hasta que llega a encontrarse acá. Entonces, esta trayectoria circular, lo voy a dibujar así. Ya, entonces, desde esta posición ha rotado una trayectoria circular a llegar a este punto. El otro también tiene que hacer lo mismo, porque es una sola recta, ¿no? Entonces, este también tiene que rotar hasta llegar a esa posición horizontal. Entonces, hacemos otra circunferencia, haciendo centro, en el mismo centro de giro, pero con radio igual a esa distancia. Hasta que tome una posición horizontal, ¿no? Entonces, va a rotar hasta que llega a ubicarse a este punto. Entonces, la trayectoria circular es desde este punto hasta que llegue a esta posición. Entonces, esta es la posición inicial de color negro, es posición inicial. Este punto que estoy marcando por acá, esta es ya posición rotada de B. Si este es el punto B inicial, ahora este es el B rotado. Si esta es la posición de A inicial, que digo, esta es la posición de A inicial, A rotado es esta posición. Entonces, alrededor del eje gira tiene que desplazarse este ángulo alfa grados para que tome una posición paralela a esta línea de pliegue HF. Pero ahora, ¿qué sucede con lo que tenemos acá? Al desplazarse de esta posición a esta es su línea de referencia ahora. De acá también, al desplazarse a esta nueva posición, su línea de referencia siempre es perpendicular a la línea de pliegue HF, que es esta línea azul. Lo voy a poner de mayor grosor. Ya la línea de pliegue HF es esta. Muy bien, pero ahora esa trayectoria es siguiendo una línea horizontal. El desplazamiento de acá es siguiendo una paralela a esta línea de pliegue HF. Acá también. Solamente es así, horizontal. Finalmente, la verdadera longitud va a ser cuando conectamos estas posiciones de acá. Dos puntos, pero acá en el plano frontal. O sea, conectando este punto, mejor dicho, con este punto que estoy señalando. ¿Cuánto es su longitud entonces en verdadera magnitud? Este será, mira, lo que estará 110.4718. Esa es su longitud verdadera. O sea, la línea en el espacio tiene esa longitud real. Pero si se fijan acá, su línea es proyectada en el plano horizontal, mira, así era su longitud. Tenía 92.78. En el plano frontal su longitud tenía 101.17. Pero su longitud verdadera es 110.47, diferente a los que están acá. Bien, pero ahora les hice también una demostración ahí de cómo se hacía con el otro método, ¿no? Lo estoy copiando a un costado, ¿no? Antes lo analizamos de esta manera. Desde acá, si este es usando giros, lo que he hecho, vamos a llegar al mismo resultado usando los métodos anteriores. Yo puedo trazar una paralela o una línea de pliegue paralela a esta,
O paralela a la otra. Miren. Voy a trazar una paralela a esta. Cierta distancia. Y ahora ese vendría a ser mi... Este es por si acaso la proyección horizontal y en este son la proyección frontal. Pero acá estoy generando una línea de pliegue a partir del plano frontal. Y la vista auxiliar 1 vendría a ser detrás de esto, ¿no? Repito, este es el plano horizontal, este donde dice plano frontal. Y como estoy trazando una línea de pliegue paralela al objeto, entonces acá estoy garantizando que acá voy a encontrar su verdadera magnitud de esta misma recta que está acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Trazamos simplemente una perpendicular. La línea de pliegue, la línea de referencia que están viendo acá. Acá están las líneas de referencias. Amarillo. Ahora desde acá trazo una perpendicular a esta línea. Lo mismo hago desde acá, una perpendicular. Voy a prolongar. Voy a prolongar esta distancia que hay de acá, acá que estoy marcando. También. Distancia. Lo estoy poniendo en verde. Esa misma longitud yo debo medir de acá, desde esta intersección, siguiendo esta línea. Esta longitud de color verde debo trasladarlo acá. Entonces podemos alinear. Esta línea verde, acá que se alinea con este punto, y este que se alinea con este. Hay un tercer, alinear considerando escala, no. Siguiente, esta otra línea verde, de acá de esta intersección, se va a alinear con la de acá. Este final, con un punto cualquiera de acá. Hay un tercero, no hay alinear considerando escala, no. Listo. Y finalmente la solución gráfica es esta línea que conecta este final y este otro final. Ahí lo cortamos. O si quieren, ahí lo borramos. Y listo. Entonces esta línea magenta, con este método, debe ser del mismo tamaño que esta otra línea magenta. Y vamos a ver si es cierto. El estado tiene su longitud 110, 47, 18. Esta magenta que hemos allá con giros, 110, 47, 18. Estamos demostrando que tiene la misma longitud, ¿no? Eso es lo que acá hemos ilustrado con ese gráfico. ¿Se ha entendido? ¿Alumno que ha preguntado? Creo que lo tengo que practicar un poco más. No lo he entendido. ¿No has entendido? Un poco, pero no. Ah, ya, bueno, y No ya lo he hecho, tanto, pero de dos maneras, ¿no? sí. Sí, es que es geometría descriptiva en realidad. Yo solamente decía para que entiendan de dónde nace toda la teoría. Así no lo van a hacer, pero ustedes su solución gráfica. A un ratito voy a pasar la asistencia a la sección. A ver, voy a pasar la asistencia a la sección J, ¿ya? Aguilar Guamán, Presente, profesor. Baños Salcedo, Barahona, Osorio. Profesor, Baños Salcedo presente, disculpe. ¿Cómo? Baños Salcedo presente, profesor, disculpe. Ya, Barahona, Osorio, Barzola Chávez, Cabana Arias, Presente, profesor. Carranza Fente, Presente, profesor.
Castro Torrejón, Cana Profesor, Yuque, Barzol está diciendo presente en el chat, disculpe. Profesor Barahona presente, disculpe. Tuve problemas de audio. ya. Cana Ayuque, Chavarri Salvador, Chomba Yucra, Choque Santiago, Presente, profesor. Buenas tardes. Cuya Arimana, Presente, profesor. Buenas noches. Dolores Márquez, Durán Flores, Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas noches. Espinosa, Acho, Presente, profesor. Buenas tardes. Garibay Martínez, Presente, profesor. Buenas noches. Gil Flores, Huamán Guamaní, Huarcaya Malma, Ingarroca León, Presente, profesor. Ingaruca Torres, Presente, profesor. Buenas noches. Cupa Acuña, La Torre García, Presente. Lizarbe Gómez, Presente, profesor. Buenas noches. Profe, disculpe, Cupa Cuña presente. La Torre García, Lizarbe Gómez, Presente, profesor. Llanos Valdión, Presente, profesor. Buenas noches. Manayay Castro, Neira Marca, Núñez Quispe, Orellano Salcedo, Presente, profesor. Buenas noches. Parián Asparren, Paz Leiva, Presente, profesor. Buenas noches. Pomazonco Gómez, Presente, profesor. Buenas noches. Quilca Castañeda, Presente, profesor. Buenas noches. Quispe Aquino, Presente, profesor. Buenas noches. Quispe Arapa, Presente, profesor. Buenas noches. Ramírez Ramírez, Presente, profesor. Buenas noches. Rivera Ailas, Presente, profesor. Buenas noches. Profe Manayay Castro está en el chat también, están diciendo presente. Romero Quispe, Presente, profesor. Rubio Florentino, Presente, profesor. Rufino Atero, Presente, profesor. Buenas noches. Silva Manrique, Presente, profesor. Profesor. Silvera Huánuco, Presente, profesor. Tuesta Portocarrero, Vara Solórzano, Presente, profesor. Vilches Cornejo, Buenas noches, profesor. Villalba Ochoa, Buenas noches, profesor. Presente. Profesor, presente. Profesor, disculpe. Soy Manayay, alumno Manayay Castro. Presente. Estoy presente, solo que el micro está fallando. Manayay, ya, otro, Gracias. Profesor Huarcaya Maima dice que está presente por chat. ya está, otro. ¿Alguien más que no le pase asistencia? Dani Chomba dice profe presente en el chat. Chomba, ya. Muy bien. A ver, continuamos. Muy bien, ¿están viendo ahí la diapositiva? Profesor. Sí se ve, profesor. Ya, muy bien. Gracias. Vamos a ver entonces ahora este ejercicio que han visto acá y les he demostrado de esta manera y con el AutoCAD. Han visto cómo con dos vetos, que hoy día estamos viendo giros, que están en esta zona acá, llegamos al mismo resultado, ¿no? Y en el AutoCAD también les he demostrado que se llega a lo mismo, ¿no? Estas dos líneas magentas tienen la misma medida y ya. Esta es la forma tradicional como se resuelve actualmente geometría descriptiva, ¿no? Se vienen a las clases, agarran sus compás, sus escuadras, sus calímetros, y así resuelven los problemas, ¿no?
Solo que ahora ustedes esta forma de resolver con giros no lo van a hacer así. Pues. Ahora ustedes están resolviendo de otra manera, ¿no? Y vamos a empezar con este ejemplo. A ver. Ustedes tienen los datos así en coordenadas X y Z, ¿no? Y a partir de esta data van a usar todos los elementos de giro y van a dar solución al problema. A ver, así empieza el enunciado. Girar, dice el punto P, acá el punto P que ya tiene toda su ubicación completa en el espacio. Alrededor dice el eje MN, ya este es el eje MN. Ya, pero girar dice el punto alrededor, ¿hasta qué? Hasta que esté, dice, contenido en el plano ABC. Ya, esa es la condición del problema, o sea, que tiene que estar contenido en el plano. ¿Qué cosa es la pregunta? Dice, obtener la posición final. Cuando le dice obtener la posición final, se refiere que deben dar ustedes la coordenada de esa ubicación final. O sea, al inicio tiene una coordenada en el espacio, P, esta es su coordenada de posición inicial. Pero cuando le dice obtener la posición final, o sea, P, ¿cuál será la nueva coordenada de P? ¿No? Que cumple esta condición que se está poniendo en el problema. ¿Y cuál otra condición debe cumplir? Dice que sea el menor ángulo de giro. En esta parte tengan cuidado cuando van a dar respuesta. A veces les puede pedir encontrar el mayor ángulo de giro. Entonces ustedes tienen que elegir entre todas las posibilidades que tienen con cuál se hace mayor recorrido, ¿no? Con cuál se obtiene mayor ángulo para poder llegar a la solución del problema, ¿no? En este caso, el menor, por lo general siempre van a pedirles el mínimo, el menor, ¿no? Ángulo de giro. Pero a veces si no les piden nada de esto, ¿no? Ustedes lo asumen que es el menor ángulo de giro. Pero si no, a veces siempre va a estar resaltando acá, menor ángulo de giro. Alguna vez, como les digo, no se confíen, pueden estar pidiéndoles acá el mayor ángulo de giro, ¿no? A ver, leen ese problema y lo resolvemos. A ver, voy a ponerlo acá en AutoCAD.
Ya, entonces acá fíjense con los datos de este problema. Y he puesto todos. El plano ABC, acá está con color rojo. ABC en color rojo. La recta MN está acá en color verde. Y el punto P está acá con color magenta. ¿Qué nos dice acá? Girar, dice el punto P, o sea, este punto, alrededor del eje, o sea, de esta recta. Vamos a girar, dice, hasta que esté contenido en el plano, en este plano ABC que está en color rojo. Y luego nos dice obtener la posición final del punto empleando el menor ángulo de giro. Entonces vamos acá al inicio. Y acá tienen entonces el... Ya, entonces regresamos acá. Dice este punto va a rotar alrededor de este eje que está con color verde. ¿Cuánto dice debe rotar para que este punto llegue a estar contenido en este plano rojo? Entonces, ustedes repasando lo que hemos visto acá en la diapositiva, en los elementos de giro, siempre traten de ubicar la mayoría de los elementos de giro para que a ustedes se les haga más sencillo la solución gráfica. ¿Y cuáles son? Repasando el eje, el plano de giro, que siempre es perpendicular al eje de giro, el radio de giro, que ya de hecho vamos a hablar ahora, su trayectoria circular, de hecho, que está en un plano de giro, ¿no? Y el ángulo de giro ya será como parte de la solución del problema, ¿no? Posición inicial es la posición de inicio y fin es el que cumple la condición del problema. Muy bien, entonces acá. Lo primero que harán ya es definir su trayectoria circular, ¿no? Si este es el punto que va a rotar alrededor de esta línea, entonces simplemente haciendo esto y trazándose una perpendicular al eje de giro, bien definido el radio de giro. Esta línea marrón viene a ser el radio de giro. Este vendría a ser el centro de giro, ¿verdad? Y el plano de giro también ya lo podemos ubicar, ¿no? Sí. Z-axis. Voy a dibujar mi trayectoria circular. Un centro de giro con radio de giro igual a esta. Ahí están viendo que el punto que tenía data inicial se puede desplazar en esta dirección o en esta otra dirección. Pero lo que están viendo en color verde viene a ser su trayectoria circular, ¿no? ¿Qué más? Dice, pero este punto tiene que estar contenido, dice, en el plano rojo. Entonces, ¿qué operación haremos para saber si este punto pertenece al plano rojo? Ahora ustedes están en una posición fija. Mirror. Podría ser mirror. Este es el desplazamiento del punto. Ahí están viendo el plano rojo. Acuérdense también que el plano es infinito. Cuando habla de planos, ya no solo tiene que fijarse en que es todo lo que está dentro del triángulo que están viendo, sino cuando dice, dado el plano ABC, entiendan que el plano es una superficie plana ilimitada, ¿no? Eso significa que si acá quisiéramos ver la intersección entre el plano y esa trayectoria,
Y también viendo que por acá hay una intersección y en la prolongación de acá también por acá hay otra intersección. O sea, habrían dos posiciones en la cual cumple la condición de este problema. Pues este punto se va a ir desplazando y en algún momento se va a intersectar con el plano que lo están viendo acá de filo y acá sería una nueva posición rotada. Sigue desplazándose el objeto y llega un momento en que se intersecta por acá. Es otra posición rotada, ¿no? Entonces hay dos puntos, ¿eh? Entonces de ahí conectamos el centro de giro con esas posiciones rotadas y ahí podemos medir el ángulo de giro. ¿Ya? Entonces ya lo están viendo, ¿no? Entonces ya de hecho saben que tenemos que hacer intersectar. Entonces esta trayectoria circular van a intersectarlo con el plano. Entonces eso para que lo hagan ya se ubicarán en el plano rojo, ¿no? Con la opción 3 puntos. Se pueden ubicar así en el plano rojo. Y desde ahí pueden intersectar con la circunferencia. Tengo de repente Mirror 3D o lo que ustedes ya están practicando, ¿no? Respecto al plano XY, cuando pase por el origen, y ya está. Como resultado, ya están viendo los probables puntos que lo voy a marcar ahora con magenta. Entonces, los puntos de intersección son, uno de ellos está por acá. Ya le marqué. El otro, ahí está, ¿eh? Entonces hay dos puntos que cumplen la condición del problema, ¿eh? Volvemos a girar un poco. Ahí está, ¿ve? Y se par de puntos, un punto está por aquí y el otro está por acá. Muy bien, una vez que ya lo hemos ubicado los puntos, ahora podemos hacer esto. Mira, conectan esos puntos con el centro de giro. Y nos ubicamos en el plano verde. Y ahí podemos medir el ángulo de giro. Fíjense, el ángulo de giro siempre se toma desde la posición inicial. Esta es la posición inicial, haz de cuenta. A la posición rotada, o sea, hasta que llega acá al magenta, este sería el desplazamiento. Dice, la primera solución, para encontrar, por supuesto acá voy a hacer lectura de esta coordenada, de este punto, cuando mi sistema de coordenadas regreso acá a posición universal. Pero por lo pronto ya están viendo que el ángulo es 128.113 grados. El otro ángulo, 133.624 grados. Ya, entonces están viendo que acá hay un ángulo, 128, siempre se mide, repito, desde la posición inicial. 128 grados, por acá 133. Uno de los ángulos también que es mayor y el otro es menor, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Decía el menor ángulo de giro. Entonces, como dice el menor ángulo de giro, ya este está descartado. 133 ya está descartado. Entonces, este nada más sería la respuesta que hay que dar. 128 grados, punto 103 grados. Y la coordenada de este punto. Entonces, ahora sí regreso a posición universal. Con ide, acerco a este punto, y este vendría a ser la posición rotada. El punto P, su nueva posición rotada para que cumpla la condición del problema es 65 punto tan, 67.66 y Z 55. Esta es la coordenada final que nos están pidiendo, posición final. ¿Alguna pregunta, alumnos? Girar, dice el punto, y hasta que esté contenido en el plano y obtener la posición final. Ya, esto es lo que han visto entonces, ¿no? Ahí está lo que ha girado el punto. Se intersecta con el plano y acá tengo dos opciones, ¿no?
puede ser este y este. Muy bien, ese era el caso de un punto. Pero ahora, ¿qué sucede si en lugar de un punto ahora es una recta? Mira. Da la recta AB. ¿Ya? AB, que también de acá es la recta, es la posición inicial. ¿Cuánto dice debe rotar la recta AB alrededor de un eje para que cumpla alguna condición de problema? Cuando les preguntan por eso, este es lo que hace la recta, ¿no? La recta va a rotar alrededor de un eje, siguiendo así esa trayectoria. Y en ese recorrido va a formar este tipo de superficie. Si la recta fuese simplemente paralela al eje, me va a generar un tipo de superficie conocida, como es una superficie cilíndrica. O si la recta solamente giraría así como esta figura también acá, generaría una superficie cónica. Pero si la recta gira como este gráfico que hemos puesto acá, están viendo que cómo es, mira, la superficie que se genera, ¿no? Ya, entonces, ahora pasamos a un problemita. ¿Ver? Dice girar la recta PQ alrededor del eje MN hasta que sea paralela al plano ABC. En este caso, dice que sea paralela al plano ABC. Obtener, dice, la posición final de la recta empleando el menor ángulo de giro. Y acá le dan todos los datos, ¿no? A ver,
Está contando cositas. Sí, ella ya ya así es. Aproveche este paseando. Estoy paseando ya porque capaz ya no será otra vuelta a ese. Esta ponencia salvada y ahí está es que de la también una hembra más. De la compra, yo sé como diciendo, y cuando ves que era hembra bonita, la deja. Como ves que viene. Ok, se lo muestra. Que como, yo de la y la hembra tiene un tipo. La dicen que esas como hacer, ¿no? Ya acá hemos puesto todos los datos. El plano ABC está en color rojo. La recta MN está en color verde, que es el eje giro. Y PQ, están viendo por acá con un color azul. Dice, girar, dice esta recta PQ. Esta recta PQ debemos girar alrededor de la recta verde. Hasta que sea, dice, paralelo al plano rojo. Obtener, dice, la posición final de la recta empleando el menor ángulo y giro. Entonces, acá lo vemos con una mayor vista. Esta recta azul es lo que queremos girarlo alrededor de la recta verde para que sea paralelo, dice, al plano rojo. Ustedes se fijan acá, cuando gira, la recta azul tiene una posición oblicua y el plano rojo también tiene una posición oblicua. Entonces, ¿cómo rotar esta recta para que sea paralela? Si se fijan acá en la figura, ¿no? Si ustedes quieren hacer lo que ya seguro están pensando hacer, ¿no? La recta, rotarlo alrededor del eje, no vamos a generar estos tipos de superficies, sino más bien este que están viendo acá al lado derecho, están viendo ahí desplazándose la recta. Se genera un tipo de superficie que no es estos tipos conocidos. Y esto no nos conviene, tener este tipo de superficie, porque no es fácil resolverlo. Lo más fácil son estas figuras, cilindro, esfera, ¿no? Cono. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes para evitar generar estos tipos de superficie? Si acá se imaginan de nuevo lo que han visto ahí en la figura anterior. Imagínense que este empieza a rotar. Ya están dando cuenta que acá se va a generar como una especie de un tronco de cono, ¿no? Entonces, en esta parte de giros, acá ustedes tienen libertad para hacer lo siguiente. Ustedes pueden hacer de distintas maneras. Pueden, esta recta, está suelta acá, no girarlo desde ahí, porque si empieza a girar de ahí, empieza a generar un tipo de superficie que no es conocida, vuelvo a repetirles. O sea, no va a ser un cono, no va a generar una esfera, un cilindro, si desde acá empieza a rotarlo, ¿no? Entonces, nadie podría llevarlo a un punto
Supongamos un punto cualquiera del eje giro. Ya supongo yo por acá. Y ahí voy a hacer rotar. Entonces, si yo lo hago rotar desde esa posición, ¿no? Tendría que hacer esto. Trazo una perpendicular a la recta verde. Y desde ahí dibujo la trayectoria circular. Se dan cuenta que ya he transformado. El simple hecho de cambiar de posición de acá a esta, se ha generado un tipo de superficie que ya es conocida, en este caso es un cono. Su generatriz vendría a ser esta línea azul. La directriz ya están viendo ahí que se ha generado. Y cuando lo rotamos alrededor del eje, ¿no? De la misma manera, el plano está lejos del eje giro. También lo podemos, para este caso, juntar, ¿no? Entonces, como que agarraríamos este plano y lo puedo traer acá, pues, al mismo punto. Y desde ahí puedo analizar qué sucede cuando estos dos elementos los desplazamos alrededor del eje giro, pero haciendo este tipo de análisis, ¿no? Entonces vamos a intersectarlo. Pues el plano lo intersectamos con el cono, ¿no? Entonces, ya ustedes saben, allá la intersección, porque en realidad acá son dos lugares geométricos. Un lugar geométrico es la recta, que ahora lo hemos convertido en una superficie cónica. El otro lugar geométrico es el plano. Este plano. ¿Cuál es el que gira? ¿El plano o la recta? En la enunciada del problema nos dice que la recta, ¿no? Entonces la recta nos gira y nos ha generado un cono. Ahora, acá analizamos la intersección. Y para hacer eso, nos ubicamos con la opción 3 puntos en el plano rojo. 1, 2, 3. Desde acá intersecto con la directriz, ¿no? Selecciono la directriz con respecto al plano XY, y paso por el origen, y ahí me bota ya un par de puntos. Y eso lo vamos a marcar con línea magenta. Esta recta que va a esta intersección, una primera solución. Esta recta que va de acá a otra intersección que se nota por acá, otra solución. Entonces lo que nos está indicando acá es que cuando hacemos rotar esta recta azul alrededor de la recta verde, hay un momento que se va, hay dos posiciones de esta recta, dice que cumple, que va a ser paralelo a la recta, o sea, va a estar contenido, ¿eh? Se dan cuenta que está contenida las líneas magentas en el plano rojo. Están contenidas en el plano rojo, entonces por lo tanto se puede decir que es paralela, va a cumplir la condición de paralelismo. Entonces ahora acá lo que nos importa es saber cuánto se ha desplazado para llegar a cumplir esa condición de problema. Entonces vamos a medir el ángulo desde la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? Esta recta. Este punto, mejor dicho, es la posición inicial de la recta azul, hasta el centro de giro. Del centro de giro voy a conectar a las posiciones rotadas. Acá va una posición rotada. Del centro de giro, a otra posición rotada. Entonces, el ángulo de giro voy a medir en este plano. El ángulo de giro será El paciente tiene ahí su ganso 3 y su bajo es desde la posición inicial hasta la posición rotada se mide el ángulo. ¿Cuánto sale acá? 175.186 grados. Desde la posición inicial hasta la siguiente posición rotada.
144.500. Entonces acá hay que ver cuál es la pregunta. ¿Qué me pregunta? ¿La mínimo o el máximo? Girar de la recta hasta que sea paralelo. Obtener, me está pidiendo la posición final, o sea, la coordenada de la recta final, empleando el menor ángulo de giro, ¿no? Esta estaría descartada porque este es el mayor ángulo de giro. El menor ángulo de giro era 144. Este es el que vamos a utilizar. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alumnos? ¿Alguna pregunta? Ya, ahora nos falta, esta es la posición inicial, por si acaso. Si dice ahí en las coordenadas de la posición inicial, la coordenada de la posición inicial y acá abajo lectura, ¿no? Es 40, 35, 85 y el otro es 20, 15, 65. Pero ahora me pide la coordenada de esta recta, pero luego de la rotación. Mejor dicho, ¿cuál será la nueva posición para que cumpla esa condición del problema? Por lo pronto llegamos allá, ya sabemos cuánto es el ángulo que debo rotar. Ahora, si ven, el ángulo no es un número entero, salen 144.504 grados, pero acá tiene más decimales. Entonces, si mediríamos en grados, minutos y segundos, tendría tantos grados, tantos minutos, tantos segundos. No es un ángulo exacto. Entonces, hay que tener cuidado en utilizar este valor, ¿no? Todo tiene que ser en forma gráfica, de preferencia sin utilizar estos valores del ángulo, ¿no? Muy bien, entonces para poder definir la nueva posición rotada, hay que dibujar ahora sí la trayectoria circular. Cada uno tal como está. Si trazo una perpendicular. Y acá también su perpendicular al eje giro. Estos vienen a ser centros de giros. Entonces ahí nos ubicamos. Nos ubicamos para que pueda definirse su trayectoria circular. Utilizando el radio de giro, acá he dibujado cuál sería el recorrido de este punto que pertenece a la recta B. Este sería su desplazamiento. De la misma manera dibujamos el otro. Desplazamiento sería así. Ahora, ¿cuál es el ángulo que va a desplazarse? Ya acá están viendo. El ángulo son 144. ¿sí? Ese vamos a... No hay que utilizar el valor del ángulo, sino en forma gráfica lo podemos traerlo para acá. Ya, entonces vamos a utilizar... Ya voy a utilizar este ángulo. Entonces, observen cómo hago para definir esta posición rotada. Este ángulo, 140, ¿cuánto es el ángulo? El ángulo 144 es la rotación que debe tener ahora esta recta. Mejor dicho, este punto voy a hacer rotar 144 grados. Este otro punto también le voy a rotar 144. Mejor dicho, los infinitos puntos que pertenecen a esta recta azul deben rotar 144 grados para luego encontrar en la posición rotada. Entonces, este ángulo que hemos hallado ya es un dato importante. Este es el ángulo que va a rotar cada uno de sus infinitos puntos de acá de la recta azul. Observen cómo hago la rotación sin necesidad de utilizar este valor. Solamente la abertura voy a utilizar. Entonces, para hacer eso, voy a utilizar la herramienta Align. Selecciono la línea azul, fíjense. ¿Y qué hacemos? Decimos, este centro de giro coincide con este centro de giro. Esta posición inicial
coincide con esta posición inicial. Y la tercera posición va a salir ya por defecto. ¿De acuerdo? A ver, repite. Alinear, cuando dice alinear, seleccionamos, estoy repitiendo ahí el procedimiento. Voy a alinear esta recta de lo que quiero trasladarle. ¿Por qué esta recta? Porque esta está formando un ángulo de 144 grados con la posición inicial. Pero acá la posición inicial ya lo tenemos acá dibujado, que estoy señalando. Esta es la posición inicial que es idéntico a esta, ¿no? Y a partir de acá quiero rotar el ángulo de 144 grados. Por eso estoy empezando seleccionando la posición rotada nada más. Damos Enter. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que este punto, que es el centro, se alinee con este centro. Y este punto, que es inicial, se alinee con este punto que es inicial. Ahora me pregunto por un tercer punto y ahí le damos simplemente Enter. Alinear dice, considerando la escala, acá, ¿a cuál escala se refiere? A la longitud de esta línea azul, ¿no? Como acá tenemos un radio que parece más chiquito que este radio de la... Entonces acá si le ponemos sí, que se alinee con ese círculo pequeño. Y ese, bueno. Ya sabe. Entonces ya llegó acá esa alineación y el ángulo acá si medimos es igual que 144 que está acá. Igual hacemos para el otro lado, con el mismo procedimiento. Nuevamente ahora vamos a hacer para el otro. Alinear. Selecciono nuevamente esta misma línea. Le doy Enter. Y digo que este centro de giro que se alinee con este nuevo centro de giro que está acá. Esta posición inicial que se alinee con esta posición inicial. Hay un tercer punto, no hay, le damos Enter. Alinear considerando escala, sí le ponemos. Ahora entonces, esta línea que tenía una longitud, ahora se alinea con la misma, con el mismo radio de estas circunferencias. Entonces, la posición rotada será esta. Conectando este punto con este. Esa línea de color negro vendría a ser la misma recta azul cuando se sigue desplazando alrededor del eje verde. Y va a llegar en un instante a esta posición. ¿Cuántos grados ha rotado hasta que llegue ahí? Ha rotado este ángulo. 144.504 grados. Ya sabes, 144.504 grados. Pero por supuesto hay más decimales. No hemos utilizado el valor, solamente la abertura. Así como en dibujo 1, ustedes trasladaban ángulos con el compás nada más, sin necesidad de saber exactamente cuánto es el ángulo. Con la abertura nada más pueden trasladar. Así hemos hecho acá, ¿no? La herramienta Line les permite trasladar ángulos sin necesidad de utilizar este valor, ¿no? Entonces, en consecuencia, ahora verificamos que esta nueva posición, esta posición rotada, debe ser paralela a la recta roja. Por supuesto, vamos a verificarlo. Nos ubicamos en el plano rojo. Son 3 puntos. 1, 2 y 3. Y le hacemos un listado a esta línea negra. ¿Cuánto debe salir su distancia? Sale constante, mira. 1,0234, 1,0234. O sea, el Z, con respecto a este plano rojo, está saliendo constante. ¿Qué significa eso? Que esta línea negra es paralela al plano rojo. Otra forma de verificar que es paralela, ponen así. Ubiquen en cualquier punto, supongamos acá. Si yo lo extiendo, esto debe exactamente intersectar a esta línea. 2 puntos contenidos en una recta. Si están contenidos en otro plano, significa que está contenida la recta en el plano, ¿no es cierto? Lo extiendo. Si llega a intersectarse, quiere decir que está contenido. Ahí está, ¿eh? Intersectado, muy bien, está contenido la recta. Entonces, por lo tanto, es paralelo.
¿Alguna pregunta, alumnos? En conclusión, la coordenada o la posición final de la recta es la posición inicial, ¿no? La posición rotada es esta. ¿Cuáles son sus coordenadas? 49, 68, 25. Es un punto. El otro punto es 54, 95, 65. Y eso vienen a ser las coordenadas de la posición rotada de la recta AB. En esta condición, o sea, tiene que rotar 144 grados para que esta recta llegue a ser paralela al plano rojo. Esa era la condición del problema. ¿Alguna pregunta, alumnos? Profe, Sí. ¿y esto también se podría hacer con el comando revolve y luego section? Claro, también pueden hacer. Con revolver generas un sólido. Y el sección que dice es sacas una sección transversal, luego que le has generado una rotación, ¿no? También puede ser. Sí. Profesor, ¿puede repetir, por favor, la parte de cuando alineó los puntos? O sea, ¿desde qué punto se empezó a alinear? Ya, muy bien. Ya, fíjense acá. Voy a repetir este alineamiento. A ver, este último vamos a volver a poner, ¿eh? ¿Cómo sale esta línea, por ejemplo? Profesor, disculpe, ¿eso también podría salir copiando la línea? Respecto al centro, como tienen el mismo centro, ¿no se copiaría la línea con las mismas propiedades? A ver, ¿cómo copiar este que está acá? Claro, comando copy y que se copie. Ya, pero esta línea que estás viendo acá no es paralela a esta de acá. ¿Entiendes? ¿No? No está en el plano, esa de abajo no está en el... O sea, ahorita no te confíes de que lo que estás viendo ahí. Yo, ¿El de abajo, profesor, no lo puso perpendicular al eje de giro? Sí, pero ahorita no quiero generalizar, o sea, no quiero que se haga, diga, mire, pueden copiar esto, si no, el objeto más adelante puede causarles confusión. Pero en este caso particular sí ocurre eso, ¿cierto? Caso, sí podría, en este caso podría ser eso. De acuerdo. Voy a poner ahí para que veas. Voy a poner encima, pero inclusive no, en este caso también no coincide, mira. Estoy poniéndole encima del otro, pero no estás viendo que hay un ángulo, ¿no? Esta línea que he trazado acá, y le he vuelto a copiar acá, estás viendo que no está encima del otro. De acuerdo. Entonces, a veces podría confundir, no, ya está eso, ya no. ¿No? Entonces, yo por eso no te empecé haciendo eso. A veces de coincidencia podría haber ese, pero no es cierto eso. Entonces, mejor es de lo que has hecho acá, solamente confíate en lo que esta abertura, lo que te está dando acá, es ya solución. Muy bien, entonces tú lo que trasladas es esta línea que está formando un ángulo con la posición inicial. Este es lo que tú estás llevando arriba. A ver, al alumno que pregunta eso, voy a volver a demostrarle ¿no? Fíjense, esta línea la voy a borrar y le voy a volver a poner como. Así hacen, alinear, que ya ustedes lo han estado usando seguro, alinear. Solamente tengan cuidado de cómo lo van a llevar. Selecciona, dice el objeto que quieres alinear. ¿Qué es lo que queremos acá traerlo? No es cierto que es esta línea magenta, entonces eso es lo que seleccionan. Y le dan Enter porque ya no hay más nada que van a llevar. Ahora lo demás son referencias nada más. Indique, dice, cuál es el punto inicio y luego nos va a pedir punto, mejor dicho, cuál es el punto origen y cuál es destino. Entonces el origen le digo que es este, el centro de esta circunferencia. Capturo entonces. ¿Cuál es el punto destino? El otro centro, por supuesto, el otro centro viene a ser este. ¿Qué más? Indique el otro punto. O sea, este ángulo me ha salido con referido a ¿qué? A esta línea que está acá, ¿no es cierto? Entonces ahora me dice el punto origen, ahora le pongo este punto de acá. Punto destino, este punto de acá. Selecciono y me está preguntando por un tercero. Entonces en ese momento le digo que ya no hay más, le doy Enter nada más.
Ahora me pregunto si quiero alinear considerando la escala de esta circunferencia que se nota que es más grande que esta marrón. Entonces, para que la línea no salga a la mitad, sino llegue a completar hasta que llegue al perímetro de la circunferencia, le pongo sí. ¿No? Pongo sí, le doy enter y eso es lo que sale. Y esta línea de acá, de color cian, lo que estaba acá antes, ya se ha borrado, le voy a volver a poner. Esta línea cian que lo teníamos acá antes, estaba formando un ángulo de 140 puntos tantos grados. No, 144 era, ¿no? Está alineado considerando esta posición inicial. ¿Ve? O sea, mejor dicho, acá el ángulo, si medimos, va a ser igual que este 144. ¿Sí? Entonces, ese objeto. Se mide el ángulo. De esta posición inicial y la posición rotada sale 144,504. ¿eh? Igual que el anterior. Es que lo que estamos haciendo simplemente vamos trasladando el ángulo. ¿Se entendió, alumno? Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien. Entonces, ese es el procedimiento. También, entonces, en giros, no siempre es bueno rotarlo desde la posición inicial, porque a veces les puede complicar desde el inicio. Me sale acá un trapecio truncado. ¿No? Tampoco se confíen los que piensan hacerlo con sólidos y que a veces quieren cortarlo aplicando slice nada más. Eso funcionará para algunos ejemplos, pero no para todos. Entonces, mejor es, hay así estos tipos de procedimientos con distintas maneras. Acá inclusive no siempre es necesario que diga, hoy tengo que hacer un cono. No, este ejercicio sale haciendo una esfera. ¿No? Entonces, ustedes busquen todas las formas como pueden solucionar el ejercicio. No siempre, yo nunca les he pedido que repitan el procedimiento que yo lo hago, por si acaso. Más bien ustedes busquen otras alternativas. Cuando hacen eso, van a darse cuenta que ustedes se van a un poco más, digamos, familiarizar con estas herramientas y probablemente hasta podrían tener una solución de repente más rápida que lo que he hecho acá. ¿Ya? Entonces, esa es la recomendación. Muy bien, vuelvo acá a la figura para que no se compliquen. Entonces, si hubiéramos rotado desde esa posición, así les debiera salir la figura. ¿No? Pero la idea no es eso, ¿no? La idea no es complicarnos para la solución gráfica. La idea es utilizar los recursos que ya tenemos y hemos analizado antes en superficie de revolución, el cilindro, la esfera, el cono. Esas figuras conocidas de preferencia se les recomienda que utilicen. Muy bien, acá tienen también la solución de lo que hemos hecho hoy día. Por acá está la solución para que llegue a ser paralelo al plano ABC. Acá tienen otro. Bueno, ahora vamos a ver otro ejercicio. A ver, ahora tiene este ejercicio. Dice girar el plano ABC alrededor del eje hasta que contenga el punto P. Obtener la posición final de los puntos ABC empleando el menor ángulo de giro. Ya de repente parece que es muy sencillo este ejercicio, ¿no? Porque pueden hacerlo al revés. Vamos a hacer otro, pero. Y eso lo hacen ustedes como practicando. A ver, acá hay otro. Girar el plano alrededor del eje hasta que sea paralelo a la recta PQ. Ahora es el plano que rota. Hasta que sea paralelo a la recta PQ. A ver, está bien. Revisen a ver, intenten hacerla en su, ahí, supongo en sus casas si están con sus máquinas, están con sus herramientas del AutoCAD, ahí pueden intenten hacerlo, ¿no?